Bienvenido a mi canal y tenemos al otro lado de la línea a Carlos Senra. Carlos Senra es periodista, es corresponsal de TV1, argentino, productor de vídeos de la Casa Productora. También tiene su propio canal, Clase y Periodismo, y también poeta. Y bueno, y también fue productor para la Tribuna de España el año pasado, que la Tribuna de España estuvo. No sé si me estáis escuchando bien. Yo me escucho doble, pero bueno, vamos a intentar hacer la entrevista para que vosotros escuchéis bien. Yo creo que Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Pedro, y especialmente contento por estar en tu programa. Es impresionante tanto tu producción como tu éxito, evidenciado en el nivel, en la cantidad de gente que te sigue, los comentarios que te dejan. Y bueno, más que contento de estar acá. Bueno, pues ya me están diciendo que se escucha mucho por mi parte. La verdad es que tenemos problemas técnicos. Voy a intentar hablar lo menos posible y el invitado es Carlos, que lo ponga todo. Carlos, ¿cuál es en España? Bueno, mi historia con España tiene que ver con haber comenzado a venir a España y a Europa recién en enero de 2016, con haber venido 2 años consecutivos en régimen de turista, de estar 3 meses y salir 3 meses, que es lo que permite ese régimen, por una cuestión personal. Luego haberme mudado en el año 2018 y ya ser un residente, un portador de lo que se llama ANIE, tarjeta de residencia como extranjero en España por 5 años, ya establecido, ya con trabajo. España me dio cosas que Argentina no me dio, como desenvolver a un nivel increíble el periodismo, 3 años de trabajo súper intenso. Mi coaching, que es mi obra de vida, comenzó en Argentina, pero también hay algo en España, hay algo en Valencia en particular, que hizo que se desplegara aquí más de lo que yo hubiera podido imaginar. Vos sabés, Pedro, que tengo una amiga valenciana que una vez me dice, Carlos, vos sabés que Valencia tiene algo como si fuera mágico, que hace que uno llegue a ser lo que tiene que ser. Y a mí me impresionó mucho porque España, en particular Valencia, hizo que yo llegara a ser lo que aparentemente tenía que ser algún día, un comunicador absolutamente realizado con este trabajo. Y bueno, aquí seguimos, Pedro, en Valencia y en este momento en la ciudad de Oliva, donde me quedé felizmente confinado. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué te pareció? ¿Era algo que pensaba? ¿Era diferente? Bueno, Pedro, voy a ser sincero y al mismo tiempo a comentarte que voy a decirle lo mismo que le digo a los argentinos que me preguntan por España. España, por ser parte de Europa, España es Europa, y por lo tanto, España y Europa son más ordenadas, más previsibles, están lejos de la imaginación de un europeo, algo que para un argentino es moneda corriente, algo muy terrible que se llama hiperinflación, que son brotes de aumentos de precios descomunales, que realmente desestabilizan completamente la vida del país. Por otro lado, sé que acá conocieron eso cuando pasaron de la peseta al euro. Sé que les aumentaron, si no me equivoco, 70% los precios de golpe hace 20 años, ¿no? Sí. Bueno, eso que un español conoció por única vez en su vida, es un aumento brutal de precios porque pasaron de la peseta al euro, eso en Argentina es más o menos como la primavera, más o menos como el verano, ¿viste? Algo que suele pasar todos los años, ¿no? Dentro de lo normal. A veces más, a veces menos. Macri, el último presidente, en su último año de gobierno nos regaló, creo que 3 golpes de hiperinflación. Este gobierno nos está regalando un único golpe, pero que vale por 5. Digamos, este presidente asumió con el dólar a 25 pesos, el dólar sale 120, y esa es la proporción del aumento inflacionario, 500%. Entonces, estoy en un país europeo, más ordenado, más previsible,
pero también quizás con algunos problemas que Argentina no tiene, como por ejemplo esto que el otro día hablábamos cuando te reporteábamos, de la sustitución de población, la increíble sustitución de población que está sufriendo España. Yo a veces pienso en broma, ¿cuándo llegará el decreto, seguramente de Sánchez, lo que creo que sería algo más bien de su estilo, por el cual cada español esté obligado a tener 5 africanos en su casa? O quizás sean 2 decretos, digamos, media población española obligada a tener 5 africanos, y la otra 5 musulmanes de cualquier otro país, que no tiene por qué ser África, porque hay musulmanes ya expandidos más por Asia también. Bueno, ese tipo de problema en Argentina no lo tenemos. Tenemos una inmigración normal. Ah, por ahora, ¿crees que lo vamos a tener? Sí. Ah. Sí. Y después, Pedro, puedo decir algo quizás no demasiado políticamente correcto, pero soy educador integral, tengo cierta percepción psicológica, enseño contenidos de psicología, más o menos en todas las ramas, y realmente veo que hay un problema particular con España en cuanto a que, más que ningún otro país quizás en el mundo, tiene bases propias, lo que yo también a veces le llamo enfermedad social, como para que algo como la campaña para que todo el mundo sea homosexual, acá, si esa campaña no existiera de parte de la sinarquía, creo que España en ese sentido no sería demasiado distinta. Y perdónenme los que estén escuchando algo que quizás les moleste, pero yo como observador externo veo eso, y que no, también tengo que reconocer que es un poco europeo, el hecho de que lo masculino y lo femenino no están demasiado claros, hay como una especie de cuestión unisex, hay algo que yo también le llamo la cultura del hostel, o sea, por ahora los hostels son más bien europeos y norteamericanos, vos entrás a un hostel, y sí, puede haber en algún hostel habitaciones exclusivas para chicos o chicas, pero básicamente son habitaciones donde conviven chicos y chicas, donde los baños son comunes, yo lo llamo la cultura del hostel, y yo creo que eso no es básicamente matar a nadie, pero creo que es bueno que haya marcas de territorio, compartimentos, en cuanto a formas de comunicación bien diferenciadas entre hombre y mujer, modales bien diferenciados entre hombre y mujer, y creo que España tiene cierta cuestión de enfermedad social por la cual el tema homosexual prende más que en ningún otro lado. Y a las enfermedades sociales hay que aplicarles correcciones sociales, y lamentablemente los gobiernos no son de aplicar correcciones sociales, son más bien de considerar los problemas sociales como, bueno, es nuestra idiosincrasia. España tiene motivos para ser así. España y Alemania perdieron muchísimos hombres. Muchas mujeres tuvieron que hacer de hombre, pero en el mejor de los sentidos, como lo puede hacer en un país normal una mujer que se queda viuda. Tiene que hacer de papá y mamá. Pero especialmente España y Alemania están marcados por eso de que, por el lado de la guerra, porque yo veo otras causas, pero que especialmente España y Alemania quitaron la vida de millones de hombres. Muchas mujeres tuvieron que hacer un rol que naturalmente no les corresponde como solución de emergencia, pero lamentablemente no hubo correcciones sociales, como a veces no hay correcciones sociales con otros problemas. Entonces, esa es la primera crítica que le permito hacerle a la sociedad española. Quizás alguna cuestión de nivel promedio cultural relacionada con la lectura y el uso del vocabulario. Bueno, Pedro, te di, digamos, impresiones donde España está con la balanza encima de Argentina, otras donde Argentina tiene el balancín un poquito más alto, pero también, y no por corrección política, que no va demasiado conmigo, en promedio España es un mejor lugar, más previsible, más ordenado, aún dentro de que tiene problemas que Argentina no tiene y que lamentablemente puede llegar a tenerlos. Pero esa es mi primera impresión general, Pedro. Desde las dos perspectivas que conoces, ¿cuál está más avanzado en el nuevo orden mundial? ¿En Argentina o en España? Mira, Pedro, ahí lamentablemente tengo que ser un poquito pesimista y también por el lado de la crítica, yo a veces defino a España como la Argentina de Europa. O sea, lamentablemente, España y Argentina son las peores víctimas
los peores esclavos de la sinarquía, y ahí ya no hay enfermedad social que valga, ahí hay mafias que se adueñaron del poder, ellos te van a decir que no, pero nosotros nos votaron, somos legítimos. Y sí, pero la legitimidad, ¿qué está más? ¿En un voto o en la calidad moral o en la confiabilidad o en la eficiencia, en hacer progresar un pueblo? Entonces ahí veo que España y Argentina son hermanas en la desgracia, o sea, presas de gobiernos mafiosos, quizás también ahorcados, si se quiere, ¿cómo es que se dice? Chantajeados por sus jefes superiores de la sinarquía, pero ahí somos hermanos en desgracia, Pedro, lamentablemente. Sí, porque Argentina, la verdad es que está endeudada de hace siglos, ¿no? Desde que nació, como quien dice, ¿no? Ahora mismo, ¿cuánto es la deuda externa de Argentina? ¿Cuánto estará? ¿En un 130, en un 150 de su PIB? Hace años que pasó el 100%, España no hace demasiado que creo que pasó el 100%, sí. Pero en Argentina cada uno de los últimos gobiernos deja una estela realmente terrible, multiplicando, al menos incrementando a lo bestia, la deuda pública del gobierno anterior. Después en Argentina hay un tema muy terrible de ejércitos extranjeros, soldados extranjeros, dando vuelta, hay denuncias bastante lógicas, bastante fundadas de bases chinas, de bases norteamericanas, de soldados israelíes que hacen unas vacaciones un poquito sospechosas, siempre por los mismos lugares de la Patagonia, aparentemente haciendo tareas de cartografía encubierta. Hace años que hay carteles en hebreo, perdón, no en israelí, en hebreo, como si obviamente ya los israelíes formaran parte del sur de la Patagonia Argentina. Hay un libro que escribió el padre del sionismo, Theodor Herzl, donde hablaba de la Patagonia como una posible tierra prometida para Israel, y lamentablemente parece que eso se estuviera silenciosamente materializando. Creo que sabés, Pedro, que hay una profecía por la cual aparentemente a Israel lo van a borrar del mapa. Eso habría tenido que ver con que asesinen a aquel ministro israelí que asesinaron, porque si continuaba con cierta política iba a llegar, creo que la cifra cabalística era a que 22 países árabes, a que la Liga Árabe en ese momento llegara a tener 22 países, cumpliendo la profecía de que 22 países árabes, dicho con una metáfora que no recuerdo, iban a aniquilar a Israel. Está profetizado por otras vías, sin ser demasiado inteligente, creo que no está fuera de la imaginación la cuestión de que si por ahí llega a prenderse cierta mecha, aunque sea de un fósforo, de una cerilla, eso puede derivar en que Israel desaparezca del mapa. Y bueno, y tienen ya planificado desde hace más de 100 años a la Patagonia Argentina como una Israel sustituta, como una futura Israel. Sí, porque el peligro es cierto, quiere decir, de que no es ninguna broma. No. Lo hemos visto en el tema de Cataluña, que Israel también parece que ahí ha metido su dedo, pero ¿desde cuándo exactamente hace que Israel ha fijado su mirada en la Patagonia? Bueno, Pedro, sí, en Argentina hay un político nacionalista con raíces, al menos por el lado de la simpatía, con el nacionalsocialismo, se llama Alejandro Biondini, ahora tiene unos 60 años, tiene un partido político ayornado con el sistema que se llama Bandera Vecinal, que es en parte contestatario, pero en parte, digamos, entrando en un juego en el que yo no entraría teniendo esa ideología de base. Pero ahora voy a pasar a hablar muy bien de Alejandro Biondini. Cuando Alejandro Biondini era muy joven, a principios de los años 80, dirigía una revista que se llamaba Alerta Nacional. Yo tengo una copia de una Alerta Nacional de principios de los 80, dirigida por el entonces joven Alejandro Biondini, detallando
al milímetro a lo que él le llamaba Plan Andinia, y a lo que se conoce como el Plan Andinia, que era justamente la descripción de un lento y fulminante parasitaje por parte de Israel para en un momento hacerse, al menos con una gran parte del territorio argentino, al menos con la Patagonia. Israel es demasiado pequeño, Israel no sé cuántas veces entra en Argentina, la Patagonia, que es media Argentina, alcanza para que entre unas cuantas veces, no precisan del país entero. Entonces, el primer antecedente claro y minuciosamente detallado sobre lo que está pasando tiene que ver con ese Plan Andinia, detallado en su momento a principios de los 80, al menos por este camarada nacionalista argentino, por supuesto, hay que reconocerlo, Alejandro Biondini. Seguramente hay otras fuentes, habrá algunas anteriores, otras posteriores también. ¿Cuál es el mayor problema ahora mismo de la política argentina para que comprendamos los que estamos fuera, quiere decir, los que lo vemos de aquí desde España? ¿Cuál es para ti el gran problema de la política actual argentina? La ineptitud para resolver la cuestión social. Hay cada vez más gente dentro del margen de pobreza. Hay otro calificativo para la gente que... sí, ahora recuerdo. Viste, Pedro, que estamos en una época donde el lenguaje se usa de una manera tan rara que para decirnos que nos van a matar nos hablan de una manera tan ambigua que creemos que nos están ofreciendo algo bueno. Bueno, en Argentina hay una expresión muy común hace muchos años, que es decir, la gente que está debajo por la línea de pobreza, lo cual no suena realmente como algo tan descriptivo como debiera ser la imagen que uno se hace cuando ve a alguien con problemas de comer y durmiendo en la calle. O sea, debajo de la línea de pobreza a mí me suena a alguien que como que se agacha por debajo de algo que es una especie de, justamente, de vara. Pero bueno. ¿no? Claro, esos eufemismos que están tan de moda. Hay algunos muy divertidos que estaba usando Sánchez me acuerdo, hay uno que estoy olvidando en este momento que es muy divertido, por el cual él le dice que a la gente le va a dar un subsidio que después la gente lo va a tener que devolver. Pero lo dice de una manera tan revuelta que uno hasta se pone contento. Bueno, en Argentina tenemos un paralelo con eso, con lo que Sánchez nos dice, te voy a dar esto que después lo vas a tener que devolver, pero de una manera tan elegante que uno está contento. Bueno, con esa frase que es estar debajo por la línea de pobreza. Es decir, estar en la calle y con problemas para comer. Entonces, el principal problema político, no frenar, ni hablar de administrar, ni hablar de mejorar la calidad de la gente, o sea, actuar para frenar una bola de nieve incontenible, que es que cada vez más gente sea pobre y cada vez más gente esté debajo de esa poética línea por debajo de la línea de pobreza, valga la redundancia. ¿Ha desaparecido la clase media en Argentina? ¿Se puede decir que ha desaparecido o todavía queda algo? No, Pedro, creo que está muy reducida. Creo que está muy reducida. Viste, los que tienen dinero es como que nunca lo pierden. Pero entre la clase media y la clase baja, ahí es donde está el desbalance del que hablábamos antes, en este caso referido a lo socioeconómico. Entonces, la clase media está perdiendo fuerza, está perdiendo integrantes, y se está abultando este sector de la gente que trabaja para comer, trabaja para vivir, o que ni siquiera tiene trabajo para comer y para vivir dignamente, que depende de subsidios del Estado, lo cual también es muy siniestro porque el gobierno favorece al mismo tiempo que haya gente que no trabaje, o que, dicho de una manera metafórica, trabaje de cobrar subsidios. A veces es muy penoso como vienen hermanos sudamericanos de otros países y que toman trabajos que debieran tomar los argentinos, y muchos argentinos que no los toman porque toman como trabajo cobrar un subsidio. Un círculo vicioso muy siniestro con muchos condimentos, uno peor que el otro. Sí, porque ahora creo que ha ido mucha inmigración de Venezuela, ¿no? O de Perú. ¿De dónde son los países donde más viene a Argentina la inmigración? Últimamente, por cuestiones humanitarias, hubo una gran masa de inmigración venezolana, eso es cierto,
pero la inmigración argentina común y normal es la de los países estrictamente limítrofes, que Venezuela no lo es. Hay países de por medio entre Argentina y Venezuela. Entonces, los países limítrofes con Argentina son Uruguay, una mínima franja de Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Y tenemos en Argentina comunidades de todos estos 5 países hermanos. Algunas suelen especializarse en ciertos ramos, otras tienen que ver con trabajadores profesionales, pero es muy común que los hermanos paraguayos que viven en Argentina trabajen en la construcción, que los hermanos bolivianos trabajen con la fruta, con las verduras, en el negocio de frutas y verduras, los uruguayos en distinto tipo de trabajos, quizás en general no demasiado calificados. Hay chilenos, creo que chilenos quizás sea la menor cantidad de inmigrantes limítrofes que tengamos. Hay muchos en Mendoza, pero más que nada por turismo, no porque sean inmigrantes. O sea, la provincia de Mendoza, que es una belleza, que tiene más de 2.000 viñas, viñedos, es la gran provincia del vino de Argentina. A la vez es un milagro porque es 90 y tanto % riego artificial. Entonces, lo que hay es mucho chileno en Mendoza, pero como turista, creo que ni siquiera llegan a mudarse. ¿De quién me quedaría hablarte? De los 5 países limítrofes. Y brasileños realmente no hay. Es muy raro que haya brasileños residentes en Argentina. Suele pasar al revés. Que los argentinos se vayan para Brasil. Curioso, ¿verdad? Que los argentinos se vayan para Brasil. ¿Sabés qué suele pasar, Pedro, entre Brasil y Argentina? Que hay mucho argentino que se va a Brasil para casarse con brasileñas, y al revés no suele pasar. Entonces, realmente, la cosa con Brasil pasa por ese lado. Tuve la experiencia de comprobarla ya, de haber hablado con argentinos en Brasil, que brasileños me hayan hablado acerca de los argentinos que están en Brasil. Justamente la inmigración argentina en Brasil suele ser de profesionales, pero tiende a estar de por medio eso. En general, argentino que va a Brasil es porque fue a vivir con una brasileña, y es muy raro encontrar un brasileño viviendo en Argentina. Pasando a los países no estrictamente limítrofes, hay peruanos, hay colombianos, hay venezolanos. Resulta que te cuento un tema particular relacionado con Colombia, por lo cual hay mucho colombiano en Argentina. Resulta que en Argentina, lo que se llama la residencia médica, aquel periodo de experiencia al que se ven obligados los médicos luego de terminar sus estudios y antes de poder ejercer la carrera, en Argentina es gratuita, y muchos médicos colombianos que en Colombia no tienen su residencia gratuita, vienen a hacerla a Argentina. Entonces, en Argentina hay mucho médico colombiano haciendo lo que se llama su residencia, y muchos quedándose a trabajar de médicos. Es muy común ir a una guardia de hospital y que te atiendan médicos jóvenes, hombres y mujeres colombianos. Es curioso porque Argentina yo me crié pues siempre pensando que era una tierra rica. De hecho, bueno, durante muchísimos años fue mucho más rica que España. Incluso después de la Guerra Civil llegó a ayudar a España a mandarle carne, a mandarle materias primas, porque estaba en una situación económica mucho mejor que España, y en recursos mucho más rica. Pero ¿qué es lo que pasa que un país tan rico en recursos llegue a una situación en fin, de que desaparece la clase media? Quiere decir, cuando tú naciste, Carlos, naciste en una Argentina rica, ¿no? O más o menos mucho más rica que ahora, ¿no? Quiere decir... Yo nací a principios de los 70, a muy pocos años de que comenzara una etapa nefasta en Argentina, un golpe militar de 7 años, con una guerra civil no formalmente declarada, pero una guerra civil de hecho. Cerca de la culminación de ese periodo militar estuvo la Guerra de Malvinas. Una de las causas por las cuales hubo gobierno militar, en general la gente no la conoce, tuvo que ver con que el primer ministro de Economía de ese gobierno esté puesto por Estados Unidos. Es decir, vuelvo a responderte la pregunta inicial y de una manera fulminante. El problema de la Argentina son los argentinos que están adentro, no todos.
pero hay países que lamentablemente tienen como una, no sé, están marcados por por una fatalidad, por la cual, siendo la mayoría de la gente de una buena calidad humana, siempre los que toman los lugares de poder, decisión, los cargos políticos, son una mafia muy astuta y que sabe defenderse muy bien, y a la vez la gente también en parte tiene lo que se merece. Yo en ningún orden de la vida dejo de hablar de ese factor. O sea, el mal interno existe, el mal externo existe, y no solo existe, sino que es el peor de todos. Yo creo que el peor mal de todos es el mal externo organizado. Y eso es la sinarquía, eso es el sionismo. Es un mal externo organizado. Una mafia y la mafia de todas las mafias. Pero aún así nunca uno deja de tener una cuota de merecimiento con los males que tiene, por no resistirlos, por no quejarse. Entonces la realidad tiene, creo que esa complejidad. Y nuevamente, el problema en la Argentina es tener ciertos argentinos adentro que son los que toman, digamos, estos lugares de poder. A España no fueron, en cierto modo, a Argentina no fueron, en cierto modo, los mejores españoles. Hubo españoles que usaron Buenos Aires como ciudad de contrabando. Entonces, tenemos parte de la culpa argentina es de su propia genética argentina, pero también no recibimos todo el juego posible de herencia española, la buena, la mala, la menos buena y la peor de todas. Pero lamentablemente la casta política argentina tiene que ver un poco bastante con cierta casta española de los gobiernos del virreinato, aún en el mismo Buenos Aires, que usaban a la misma Buenos Aires como zona de contrabando. La zona de la casa de gobierno del presidente de Argentina, por debajo, está llena de túneles de contrabando, hecha por los últimos españoles que nos gobernaban. Bueno, es una ensalada compleja. Sí, yo la primera noticia que tengo, lo que estás contando, yo la primera noticia por aquí dice: ¿conoce al diácono Jorge Sonante, que ha fundado un partido Unión por la República para presentarse a las próximas elecciones argentinas? ¿Lo conoce? Sí. ¿Qué opinión tiene de este hombre que dice que es diácono? No sé si será diácono o no. Él se anuncia como diácono, en principio yo no. Mira, al diácono Jorge Sonante, y mis respetos para él si llega a llegarle este comentario de mi parte, yo lo veo a Jorge Sonante como un paralelo de India Eco, que supongo que vos sabés quién es India Eco. Sí. Bueno, son personas que tienen un discurso muy seductor, que te hablan de cosas que efectivamente está pasando por el lado conspirativo, pero que por otro lado tienen, no sé, tienen algo medio como que no cierra. Y en particular a mí me dijeron respecto de uno y respecto del otro, que lo que no cierra, que el mal olor que ellos, ese mal olor, esa mala onda indefinible que emanan, más allá de lo lindo que hablen, tiene que ver con que podrían formar parte de eso que se llama disidencia controlada. Disidencia controlada. Bueno. Claro. Entonces, lamentablemente, si los buenos tuvieran todo cara de buenos, los malos tuvieran todo cara de malos, la vida sería mucho más simple. El tema es cuando hay malos con cara de buenos, y la cara de buenos, esa máscara está muy bien hecha, es muy seductora. Entonces, dicho de otra manera, a veces, como decimos en broma en Argentina, cuando dos personas son muy parecidas, sin tener parentesco, decimos, esto parecen primos. Entonces yo te diría que Jorge Sonante, India Eco, ahí son un poquito, son primos, tienen máscara de conspirativos en el mejor de los sentidos, pero hay algo ahí que no termina de convencer. Yo la verdad es que no los sigo mucho a los dos, sí es verdad que conozco quiénes son, porque he escuchado algo de ellos, pero tampoco soy seguidor suyo, quiere decir, más o menos, pues los conozco de una forma general. Claro. Por otra parte, si queréis preguntarle algo a Carlos, este es el momento, llevamos ya media hora de programa. Las preguntas que vayan dirigidas a él, que sean en mayúsculas.
Él es periodista argentino, por eso le he preguntado por este personaje, por el Diácono Sonante, que es argentino, para que nos diera su opinión. Y mientras que vosotros vais haciendo preguntas, yo le voy a hacer una. ¿Cuál es tu trabajo ahora mismo en España, Carlos? ¿En qué estás liado? ¿En cursos? ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Lo que estoy haciendo es, como te decía, España a mí me dio algo que es la posibilidad de desenvolver al máximo una vocación que venía trayendo de Argentina, que es el coaching integral, la educación integral, e incorporar aquí el periodismo, que yo lo considero un apéndice del coaching, lo considero un apéndice educativo del coaching. ¿Qué es un coach? Un coach es un especialista en resolución rápida de problemas, es un especialista en estrategias. ¿Qué es un estratega? Es alguien que diseña un plan. ¿Pero qué es un coach? Un coach es alguien que diseña planes o estrategias con un marco de tiempo limitado, con un plan de acción muy definido. Entonces, esa es mi dedicación general. Diseñar estrategias de nivel educativo, de nivel terapéutico, de nivel organizativo. A nivel terapéutico tengo un protocolo de consultorías educativo-terapéutico. A nivel organizativo, el año pasado, por ejemplo, trabajé mucho ayudando a terapeutas a organizar cursos, es decir, ayudarlos a que todo lo que saben, todo lo que tienen en su propia cabeza, lo puedan bajar de una manera sistematizada para dar un curso, a organizarles desde la logística esos mismos cursos. Trabajo como coach también en difusión profesional, trabajé ayudando a alumnos universitarios a recibirse, tengo un protocolo para enseñar a escribir libros, yo mismo soy escritor, entonces soy un especialista general en estrategias, en resolución rápida de problemas aplicados a distinto tipo de cosas. De hecho, digamos, soy una combinación de coach autodidacta con un coach formal, con un título para mostrar, y mi título se llama Coach de Intervención Estratégica, de una empresa norteamericana. Entonces, en eso estamos, Pedro, entre el trabajo de coach propiamente dicho y el periodismo, que tiene que ver con hacer reportajes, hacer programas. Ahora estoy con 2 programas de edición semanal, un programa sobre conversaciones sobre esoterismo, otro programa sobre educación integral y alimentación. Hago reportajes relacionados con todas las áreas de interés humanas, siempre del lado alternativo e integrativo. Si es historia, a un revisionista histórico. Si es medicina, a un médico integrativo. Si es política, por supuesto, a un político nacionalista. Si se trata de un periodista, que acabamos de entrevistar, Pedro, hace pocos días, a un periodista, por supuesto, que alternativo como vos. Filmo conferencias, grabo eventos, ambos tenemos como amigo en común a Rafa. Bueno, Rafa es la persona a la cual yo más le grabé cosas de todas las maneras posibles. Le hice varios reportajes para La Caja de Pandora y para TLB1, lo filmé la entrega de los premios Disidencia de José L. Sánchez, le grabé una presentación de un libro, su libro El sentido de la historia. Entonces, trabajo el periodismo de todas las maneras posibles. Me encanta ser reportero, pero me encanta que el otro sea protagonista absoluto, filmándole una conferencia o una mesa redonda. Y ahora está haciendo un curso, ¿no? Sí, Pedro, me estás dando el pie y te lo agradezco mucho para contarle a la gente que una de las personas, un gran camarada, César Alcalá, escritor y conferencista, al que le grabé una conferencia en Valencia, antes, por supuesto, del confinamiento, fue siguiendo mi trabajo. Entonces te estaba contando y te agradecía tu pie para compartir con la gente no solo mi actividad, luego también, si me permitís, les menciono mi página web y mi canal de YouTube, pero lo que tengo disponible son 2 cursos, uno de periodismo móvil, un curso independiente de periodismo móvil, que a la vez va a formar parte de un máster en comunicación audiovisual dentro de un instituto cultural norteamericano que se llama OSI Foundation. También grabé un curso para una web que se llama CEPA. CEPA es un apéndice educativo, es un sitio web que es un apéndice educativo donde se graban cursos del canal TLB1 de Buenos Aires, del que soy corresponsal en España.
grabé un curso de organización personal integral de 3 horas, de 3 módulos, y también tengo disponible lulu.com mi libro de coaching integral, que se llama Tal cual mi método, tal cual mi escuela de coaching, educación humana, coaching integral. Entonces, Pedro, mi curso de periodismo móvil, después quizás te pueda compartir un enlace, sí. Mi curso de organización personal integral en la web CEPA de TLB1, y mi libro Educación Humana, Coaching Integral, disponible en lulu.com. Abajo, como siempre, os dejo los enlaces. Y lo que ha dicho, pues lo dejo abajo en el cafetín. Por aquí pregunta, dice Frangel, la Bionda do Campo, dice, espero no haber llegado tarde. ¿Qué te parece Chinda Brandolino? A mí me encanta. Chinda Brandolino es una heroína argentina, gracias a Dios, que tiene toda la demanda por parte del periodismo internacional que se merece, porque no deja títere con cabeza, es más valiente que un hombre, como suele ser las mujeres valientes. A veces los hombres nos creemos valientes, cuidado con las mujeres valientes porque son peores que nosotros. Eso es Chinda, además es especialista en política internacional. Quizás alguna opinión de ella en relación al rol de China no la vea tan así, pero no puedo cuestionar nada acerca de cómo desenmascara y además cómo médica toda esta gran falsa bandera que nos hacen con un virus, que ni siquiera me gusta nombrarlo. Le da el lugar que le corresponde a Trump, sabe leer a Trump, sabe que es una carta de Occidente, no solo de los norteamericanos, y aunque no sea demasiado fácil verlo, hay gente que no lo quiere ver, se comió la propaganda demócrata norteamericana o la propaganda de la izquierda progresista europea o sudamericana. Así que Chinda, mejor, imposible. Una gran militante en contra de la promulgación de la ley del aborto en Argentina, por si hacía falta alguna que otra cosa. Bueno, por aquí preguntan, Just Law Parking Long, dice, ¿qué opinión tiene de Jorge Bergoglio y su situación en el Vaticano con respecto a la Agenda 2030? Yo primero, ¿qué opinión como argentino? Yo te preguntaría, como argentino, ¿qué opinión tienes del Papa? Y lamentablemente veo que es parte del sistema. En Argentina hubo un célebre presidente, Juan Domingo Perón, aquel que le ayudó a España con los buques de trigo, digamos, en la época de la posguerra civil española, aquel que fue hospedado con Franco cuando fue echado de Argentina. Perón muy clarito enunciaba los males que aquejaban al mundo. Perón murió en 1974, lo hizo de manera demasiado clara hace casi 50 años. Él decía, la sinarquía consta de la masonería, el Vaticano, el sionismo, y disculpe que me estoy olvidando otra cosa importante, capitalismo y comunismo. Capitalismo, comunismo, masonería, sionismo y el Vaticano. A 46 años de la muerte de Perón, las cosas siguen igual, y Bergoglio es la pata que mencionaba el general Perón, que en este momento está ocupando el trono del Vaticano. Sí, la verdad es que poca gente tiene dudas que el actual Papa es masón. La verdad es que poca, bueno, incluso hay una orden masónica en Argentina a la que él pertenece y es público, que ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, que sí, que todo el mundo tiene pocas dudas que es masón y que es parte del sistema. La verdad es que una pena, porque para después de muchos años, la primera vez que hay un latinoamericano, hispanoamericano y de habla hispana, pues que sea Bergoglio, pues la verdad es que, pues en fin, es una pena, una auténtica lástima. Dice Matri, ¿qué opinas sobre Adrián Salvucci? Dicen por aquí, inviten a Jorge Sonante de Argentina. Hombre, pues si contacta con el canal El Arconte, pues bueno, pues podemos hacer una entrevista, ¿por qué no? Podemos, a ver si mientras que volvemos a recuperar a Carlos, pues yo voy viendo. Ahora sí, sí, estamos con Adrián Salvucci. De Adrián Salvucci, en principio, la mejor de las opiniones. Formé parte, como lo que decimos en Argentina, militante político de su proyecto Segunda República. Gran escritor, gran investigador. Mucha gente, así como
aquí en España Pedro Varela se merece ese calificativo de alguien que es insuperable en cuanto a abrirle los ojos a la gente sobre ciertas cosas, un orador realmente de fantasía. Salvucci es, en cierto sentido, nuestro Pedro Varela, es, como decía alguno alguien que, de los que participaban del plantel de TLB1, que perdón que no recuerde el nombre, formaban parte del programa La Brújula, Pablo Dávoli. Salvucci es un poco nuestro, o mejor dicho, todos somos un poco Salieri de Salvucci, decía este chico, que había escrito un libro sobre el nuevo orden mundial, prologado por Salvucci, dos chicos, Pablo Dávoli y Lucas Carena, pero uno de ellos dos en la presentación de este libro, prologado por Salvucci, decían, todos somos un poco Salieris de Salvucci. Es alguien que ha abierto los ojos a mucha gente. No tengo claro por qué se discontinuó el PSR, quizás tuvo que ver con que él tenga más vocación de teórico y de pensador que de líder político, porque era un buen proyecto y quizás en algún momento se fue cayendo porque decayó paralelamente su participación. Pero bueno, en definitiva, alguien que ha abierto los ojos a muchos argentinos, incluyendo a este. Y por eso también es conocido y respetado en España, por supuesto. Sí, sí, aquí Salvucci tiene mucha buena prensa, la verdad. Sí. Dice, Halcón dice, vosotros nunca tenéis que haber separado de España y diría mejor, pero vuestro país. ¿Eso qué piensa de esta afirmación? Lo primero, hago una confesión, yo aprendí siendo bastante grande, aquello de la leyenda negra y de que la independencia de los países sudamericanos e hispanoamericanos de España respondieron a una campaña insidiosa por parte de Inglaterra, es decir, a una colonización inglesa indirecta, porque con la colonización militar fracasaron. Entonces yo soy de los que me hice hispanista de grande, o dicho de otra manera, fui un tonto útil hasta una avanzada edad, creyéndome aquello de que las independencias americanas habían sido genuinas, y no lo que aprendí que fueron, efectivamente, que fueron una entrega al poder inglés por la vía de la insidia, de la, digamos, de una conquista político-económica indirecta. ¿Cómo? De la masonería, digo. Sí. De la masonería. Entonces, ahora soy otro hispanista. Creo que tendríamos que llamarnos hasta de otra manera. Si me llamo argentino, peruano, boliviano, me estoy llamando de una manera por la cual me defino como separado de un español. Pero bueno, será tema para verlo más adelante. Lo importante es entender que hubo una leyenda negra, cuál fue el sentido de eso, que hubo falsas independencias. También invito a los españoles que no conozcan a Patricio Lons que lo hagan. Es el argentino hispanista, más hispanista que cualquier español hispanista. Un verdadero revisionista histórico que sabe más que nadie cómo explicar este tipo de cosas. Y cómo explicar lo que fue la grandeza de España a lo largo de la historia. ¿Crees que deberíamos de ir recuperando símbolos? Por ejemplo, la Cruz de Borgoña, ¿no? Que es el símbolo de la hispanidad, se está convirtiendo como el símbolo que nos puede unir otra vez de nuevo, ¿no? O por lo menos de crear conciencia entre todos, que la Cruz de Borgoña nos une tanto a españoles como a argentinos, como chilenos, bolivianos, paraguayos, quiere decir que nos une a todos. Empezar por recuperar esos símbolos de tener nuestra Cruz de Borgoña en casa, aquí en España, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en México, en todos lados. Ya se están viendo incluso mexicanos o hispanos que en Estados Unidos que sacan la Cruz de Borgoña. Algo muy bueno. Quiere decir, de que la gente vuelva a sacar, porque esos símbolos nos van uniendo poco a poco. Por aquí, la verdad es que tenemos muchos personajes, que si Chinda Brandolino, que si Patricio Ló, que si, bueno, tú mismo, Carlos Senra, han salido muchísimas
argentinos que conocemos aquí en España. ¿Destacaría alguno más, pues, que Gabriel Fossa? ¿Alguno más? Hispanista. Por supuesto, el director ejecutivo del canal TLV1 de Buenos Aires, Juan Manuel Soaje Pinto, gran patriota, gran hispanista, con una obra increíble, educativa y de acción política incesante, a través de cada uno de sus programas, de cada una de sus entregas, desde que consiguió a duras penas armar TLV1, si no me equivoco, ya hace 8 años. TLV1 tuvo un enorme crecimiento en suscriptores, va por los 160.000, es sin dudas el gran canal alternativo educativo, no solo de Argentina, de Sudamérica, hasta con programas culturales, no solo de actualidad política, economía y revisionismo histórico. Así que no puedo olvidar a mi jefe Juan Manuel, nobleza obliga. Sí, la verdad que también es bastante conocido aquí en España. Quiere decir, aquí en España estamos conociendo a una serie de personajes argentinos, pues que antes la verdad es que no teníamos ninguna noticia, pero que se están haciendo bastante famosos a través de las redes sociales. Por aquí me han preguntado también, que no es argentino, este es ruso, me han preguntado por saber qué es lo que opinas sobre Daniel Stulin. No sé si lo conoces, creo que sí, ¿no? Que Sí, conoces por supuesto. a Daniel Stulin. A ver, te lo planteo de la siguiente manera, partiendo de la base que es un buen periodista y que dice lo que tiene que decir, pero conociendo lo que es un ruso y conociendo lo que es un chino, que un chino fuera de China diga realmente lo que quiera en relación a China o a Rusia, sería una situación un poco, no sé cómo llamarlo, no sé, un poco como de fantasía, sabiendo mínimamente lo que puede llegar a ser un chino con otro chino disidente, lo que puede llegar a ser un ruso en el poder con un ruso disidente. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. No estoy confiando ni de la honestidad ni de la falta de inteligencia, sino de que quizás hay un casillero genial, que sería genial que él pudiera llenar, que es decir, todo lo que digo en relación a Trump, al Estado profundo, a la sinarquía, esto o el otro, poder decirlo de mi propia Rusia. Yo creo que para un ruso no hay algo ahí que no cierra. Sí, bueno, él es muy patriota, ¿eh? Él se ve que es muy patriota y no le gusta hablar mucho de Rusia, y si habla de Rusia, habla para bastante bien. Pero aparte de eso, es coronel del ejército ruso, no solo es periodista, bueno, se dedica a labores de periodismo, pero es coronel del ejército ruso, del KGB, ex KGB, no sé si todavía para algún trabajo, acreditado, no es ninguna que dice que eso es verdad, es cierto. Lo acreditó incluso en un juicio que tuvo porque alguien le decía que eso era mentira, que no, él lo acreditó, que es coronel del KGB, quiere decir, un tipo formado. Sí. Otra cosa ya es la opinión que tengamos de él. Dicen que es demasiado pesimista, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Que lanza demasiado pesimismo. A mí me llamó la atención aquel video o aquellos videos, pues hasta creo que pueden haber sido más de uno, pero se me falla la memoria, hablando de una futura catástrofe de España, de los españoles. Digamos, no es un mago alguien que pueda decir si España no se endereza, mismo si Argentina no se enderezan, no esperen demasiado bueno de ellos, pero me llamó la atención de un periodista ruso centrando un video en la gran catástrofe que se le viene a España, o como si lo hubiera hecho sobre la gran catástrofe que se le viene a tal otro país. Me llamó la atención. No estoy queriendo hablar entre líneas en cuanto a disimular que debe tener mala intención o cosas por el estilo, pero realmente me llamó la atención. Me llamó la atención. Sin miedo, dice, a preguntarle, ¿qué opina del gobierno español de hoy? ¿Cuál es tu opinión de Pedro Sánchez y del gobierno social comunista, desde tu punto de vista argentino, ¿no? Digamos. Opino que son hermanos del gobierno argentino. Digamos, en Argentina hay lo que se llama un think tank,
es decir, un centro de pensamiento estratégico continental, que se llama el Foro de San Pablo. Sí. Es el que emite todas las directrices a los gobiernos socialdemócratas en Sudamérica. Europa, no sé si tiene, o sea, el Foro de San Pablo acá no hay, porque tampoco hay Unión Europea en América. En todo caso, habrá un Foro de San Pablo europeo, cuyo nombre desconozco, pero indudablemente, así como las directrices de cualquiera de los gobiernos sudamericanos ahora responden al Foro de San Pablo en cuanto a convertir a cada uno de nuestros países en una mezcla de Cuba con Venezuela. En España parece que o son embajadores del Foro de San Pablo en Europa, o hay algo por el estilo, porque todo apunta a que quieren convertir a España en una mezcla de Cuba con Venezuela. De Cuba con Venezuela. Sí. Y otra pregunta que viene por aquí, ¿qué opinas de Venezuela y de Nicaragua, que prácticamente tienen el mismo régimen? A ver, de Venezuela te puedo asegurar lo siguiente por haber conocido gente muy buena, muy honesta de la política, de la inteligencia y del ejército. Venezuela está un poco demonizada en cuanto a que la historia real es que Chávez era buena gente, lo infiltraron, no lo pudo evitar y no solo no pudo evitar que lo infiltraran la sinarquía, sino tampoco que le hayan inyectado un cáncer, porque eso es lo que se sospecha acerca de la muerte de Chávez. Maduro está puesto por Chávez, pero ¿qué pasa? Hay como un axioma, especialmente del campo de las empresas, o de esos lugares en donde nunca puede haber una pieza que falte, y por lo tanto, ¿qué es lo que se suele decir de manera pesimista, así ácida? Y bueno, tenemos que poner lo menos peor, o sea, no tenemos nada mejor que lo menos peor, y bueno, lo menos peor. Entonces Maduro es lo menos peor de lo que pudo dejar Chávez. Reitero, un Chávez que era básicamente buena gente, un nacionalista genuino, no me gusta mucho eso de los abrazos con Fidel Castro, pero te puedo asegurar que lo era, que lo infiltraron. Por favor, al que está interesado realmente en el tema Chávez, investiguen al investigador argentino, valga la redundancia, Ceresole, Carlos Ceresole, que fue asesor de Chávez. Entonces Venezuela es un buen país malogrado, porque a Chávez lo infiltraron, porque Chávez no dejó lo mejor que pudo dejar, y ese es un caos, digamos, es la crónica de la muerte anunciada. Bueno, es que, Chávez, que tuve la oportunidad de... Es una historia que comentaré en otra ocasión en mi canal, pero tuve la oportunidad en su momento de cruzar algunas palabras con él, pero que Chávez, en fin, todos tenemos en mente el expropiese. Sí. Entonces, eso que lo diga un mandatario, pues te puede hacer una idea de por dónde va ese país, que es decir, nada bueno se puede esperar. Pero bueno, cada uno dice, Antonio Mosterín, pero Hugo Chávez estudió en la Escuela de las Américas, ¿qué dice de ellos? No sé a qué se refiere, no sé con esto de la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, perdón que no recuerde exactamente qué es, porque yo creo que es el paralelo a lo que en Argentina se le llama CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que es una siniestra sucursal del Council on Foreign Relations, que es el gran think tank de la sinarquía de Occidente, complementado con otros de Londres, de Japón y así sucesivamente. Entonces, no estoy seguro de si este lugar es un paralelo al CARI relacionado con los países caribeños. Si efectivamente Chávez pasó por ahí, creo que tiene algo que ver con eso, esta institución que acaban de nombrar, pero no sé más de lo que estoy diciendo, que está claro, teñido de una duda honesta acerca de lo que me están preguntando. Pues muy bien, llevamos ya 56 minutos, vamos a hacer una hora para el programa. No quiero alargarlo mucho más, si hay cuestiones que han quedado en el tintero, pues prefiero invitar a la persona en otro programa, porque alargarlo más, la verdad es que como que es muy pesado, ¿no? Vamos, yo prefiero eso.
¿Algún mensaje final, Carlos, para la audiencia? Un mensaje final, sí, vos sabés que yo tenía pensado plantearle a la gente 3 o 4 variables cortitas, por supuesto, está más que claro que quedan 4 minutos, relacionadas con la política. Digamos, el nihilismo está mal, pero el Quijote contra los molinos de viento también está mal. Entonces creo que estamos en una situación en donde, nuevamente, ni nihilistas, ni el Quijote contra los molinos de viento, pero entender que básicamente estamos con un árbol lleno de manzanas podridas y no tiene mucho sentido hacer algo para que se pudra más rápido porque inexorablemente se van a caer. Es más, si nosotros queremos apurarnos para que se pudran y se caigan rápido, por ahí la manzana nos infecta a nosotros. Entonces creo que en esta realidad hay algo de eso, de que está bien marchar, está bien protestar. Hoy a la mañana hice un reportaje al gran y valiente abogado Luis de Miguel Ortega, que está en todos los frentes legales relacionados con todas las cuestiones con las que quieren invadir nuestra libertad. Está publicado en la Casa de Pandora. Sí, Carlos. Me permito eso, como comentario final, o sea, recomendar ni nihilistas, ni Quijotes contra los molinos de viento, entender que hay un gran filósofo que se llamaba Nietzsche, decía, aquello que ha de caer, aquello que esté por morir, hay que empujarlo. O bien, y puede ser o empujarlo o esperar que se termine de caer solo, de morir solo o de pudrir solo, pero reitero, al mismo tiempo no dejen de protestar todo lo que puedan, no dejen de tratar de despertar conciencia, especialmente la gente cercana, todo lo que puedan. Pedro, no baje los brazos, yo me digo a mí mismo, Carlos, no baje los brazos. Pero se entiende, ¿no? Entendiendo que se está por derrumbar todo, no tiene sentido meterse, pasar por delante de un edificio que uno sabe que se va a caer, pero tampoco no va a hacer nada. Entonces, esa actitud, digamos, coherente, ni hacer nada ni querer conquistar el mundo. ¿Se entiende, no? Porque no es momento para... Ser realistas, tener un término medio, en fin. Sí. Creo que está para eso la cosa. Creo que está para eso. Sí, la verdad es que hay que ir con mucha prudencia. Ni echarse los brazos, ni ser demasiado pesimista, ni demasiado optimista, vamos. Pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí en el Arconte y bueno, esperemos que no sea la última vez que venga. Sí, por supuesto. Y bueno, para todos vosotros, sabéis que mañana, el próximo directo ya será para mañana en mi canal de Twitch. Así que muchas gracias, ya despedimos aquí a Carlos. Muchas gracias a todos y ya sabéis, mañana, viernes, será el directo en Twitch. Hoy hemos tenido a Carlos Senra, pues que la verdad pues que nos ha dado bastante información sobre todos los personajes de actualidad argentinos, de cómo ve la situación sociopolítica en Argentina, bastante interesante, por cierto. Venga, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.